Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves ya desde Barcelona. Hoy, sin lugar a dudas, quienes nos han seguido por redes, ha sido un día intenso, no, podríamos decir muy intenso, pero queremos hacer, no hemos podido hacerlo desde Madrid, ese pequeño resumen intentando aportar un poco algunas circunstancias que creemos importantes. Nosotros vamos a empezar hablando de que lo que creemos que ha ganado hoy, y a lo mejor algunos se va a sorprender, es la democracia. Vamos a decirlo así de claro. La democracia en el sentido de las personas. Y lo que creemos que obviamente ha perdido hoy es todos los partidos políticos. Lo decimos así de claro y vamos a intentar explicarlo en estos primeros minutos. La gente curiosamente se ha vuelto en alguna parte a ilusionar con la política. Muchos obviamente se han decepcionado, pero no con la democracia, no con la política. Se han decepcionado con la actuación de los partidos políticos, que en el fondo son meras comparsas, donde para lo que hacen podían ir a uno, explicaremos alguna anécdota curiosa, podría ir solo uno y directamente el resto podían estar callados. Hablaremos también de la intrahistoria, digamos, de ese voto del diputado Pablo Cambronero que ha copado todas las portadas este mediodía, tras haber sido el único diputado que ha votado además del grupo de Vox. Y avanzamos, que nadie se haga, con todo el respeto, una historia mental. Saben además la línea de este programa, y siempre decimos lo mismo, hay que respetar a todos los grupos políticos, pero no se tiene por qué compartir las ideas de los grupos políticos. Y está claro, por si alguien lo duda, que hay diputados, vamos a decirlo en singular, hay un diputado que es capaz de haber votado propuestas del gobierno porque considera que han sido interesantes, propuestas de la oposición, propuestas de Vox, propuestas del PP, propuestas de cualquier partido. Solo hay un diputado que lo ha hecho, que vota a través de su propia decisión cualquier iniciativa que hay. Y es curiosamente el diputado más silenciado de todo el Congreso. Luego nos iremos a esa noticia que ha estallado, vamos a decirlo, justo luego de la votación de la moción. Se ha empezado hablando de un cese, luego de la dimisión. Bueno, ya saben que cuando se dice cese, dimisión de la directora de la Guardia Civil, la señora Gámez, para muchos una marioneta de los generales de la Guardia Civil, para muchos también la peor gestora y directora o director de la Guardia Civil en su historia, por debajo incluso decían del nivel del señor Roldán. Fíjense el detalle, la tenían para llevarla a exhibiciones y para llevarla a comidas. No ejercía el mando y nadie le hacía ni puñetero caso. Una auténtica incompetente de carnet, que encima va a hacer creer, algo ignorante lo creerá, ahí incluimos obviamente al señor Marlaska, va a hacer creer a la gente que ha dimitido simplemente porque han imputado a su pobre marido en el tema de los seres, sí, claro. En una derivada de los seres andaluces, no, claro, lo del mediador, lo de los cuarteles, no, todo esto no pasa nada, que ella es una genia. En todo caso, hablaremos de ese tema por las implicaciones que puede tener. Recordemos además que el lunes hay una comisión de interior en el Congreso donde va el señor Marlaska, que puede ser divertida. Y recordemos también que la nueva que se propondrá el martes, salvo que el señor Bolaños se dedique a mirar su currículum y detecte alguna irregularidad, pues será Mercedes González, actual delegada del gobierno en Madrid, esa tipa estirada, que es, con todo el respeto, yo no sé qué, de dónde sacan a esta gente de carnet, porque realmente es algo sorprendente, porque tienen menos gancho, no sé, que ese gancho que cuelgas la ropa, vamos a decirlo así, claro. Y le decimos ya Bolaños, hemos recordado hoy en las redes, le decimos que, Bolaños, yo lo que haría, usted que es un hombre serio y formal, también feo, vamos a decirlo así, como la canción, eh, coja el currículum de la señora Mercedes y pregúntele por ese máster de Estados Unidos, porque va a quedar muy feo que cuando llegue en el cargo un par de semanas le estalle un ¡pum! Pastel por un máster que quizá nunca ha existido. Y el problema no es que pongan en el nuevo currículum que ha existido o no ha existido, sino que cuando fue nombrada delegada consta en documentación oficial que lo tenía. Con lo cual, no sé, quizá déjenla de delegada, que ya nadie va a decir nada. Transparencia ya lo estuvo pidiendo y no se le hizo caso. Pero ahora, a unos meses de las elecciones, recordemos las historias de
el señor Sánchez, que le encanta sacrificar a gente antes de las elecciones o poco después de las elecciones para demostrar que es íntegro, en fin, recordarán a aquel ministro de Cultura, a lo mejor la meten sabiendo que la van a cesar. Esta gente, lo hemos dicho, de comunicación son buenos, no hay que negarlo, y de crueles ni les cuento. Luego hablaremos en esos disparos. Entramos a la Comunidad de Madrid en dos temas. Esos disparos que ha hecho Ayuso hoy a Vox, refiriéndose a la moción de censura, donde, en pocas palabras, ha agradecido, vamos a decirlo así de claro, a Vox haber ayudado, por llamar de alguna manera, a mantener el gobierno, vamos a decirlo así, y donde parece a algunos que no acaba de entender Ayuso, que a veces nos dicen que si no criticamos a Ayuso, no acaba de entender, en pocas palabras, que los partidos políticos quizás una cosa que haya que empezar a mirar de otra manera. Ayuso ha dado la enhorabuena a Vox porque ha hecho que Sánchez saliera en hombros. No sé, no sabemos exactamente dónde ha visto ella salir a Sánchez en hombros. Y nosotros, como explicaremos, creemos que todos han perdido hoy un poquito. Vamos a intentar explicarlo. También dentro de la Comunidad de Madrid te explicaremos ese curioso personaje llamado Mónica García, que recuerden que primero hace un tiempo tenía doble sueldo y no se dio cuenta. Claro, le ingresaban 2 veces al mes una nómina y no se dio cuenta de que era ilegal. En fin, dijo que no. Luego recuerden aquel incidente del disparo que dijo que tenía artritis. Y claro, el bono social, recuerden que cargó y luego dijo no, que se lo habían dado automáticamente. Pues hoy ha salido que ella aportó su DNI. No sabemos si el DNI fue automáticamente aportado al expediente, pero está claro que esta señora es una mentirosa compulsiva. Recuerden el detalle de que en las elecciones de Madrid vota por correo para que no le vean en el colegio electoral que le toca en una de las zonas más ricas de la capital de España. Es de esta gente, vamos a decirlo así, que nos ha hecho reflexionar hoy sobre alguna de las frases del señor Tamames. Es de esta gentuza, vamos a decirlo así, que ensucia la política con mentiras continuadas, que son indignos de ser políticos y que la gente está muy cansada de ellos y se notan las urnas, pero luego ellos se siguen manteniendo como si no pasara nada. Luego seguiremos en temas más centrados, digamos, en el mundo municipal autonómico, ese juicio que ha abierto un juzgado al señor Albiol, que según los estatutos, recordemos, candidato para la alcaldía de Badalona, que podría ganar con mayoría absoluta, pues según los estatutos del PP no debería poder presentarse. El PP tiene dudas porque es la única gran ciudad que va a ganar en Cataluña y parece que si atienden a los estatutos no lo puede hacer, pero si no lo atiende puede ser un tema conflictivo. Y decimos, no sería un tema conflictivo en Badalona, creemos que sería sacando mayoría absoluta o incluso más, pero sí que sería un tema interno complicado de digerir. Quizá habría que establecer unos estatutos más concretos, precisamente hay muchos más delitos, y en este caso se le piden 2 años por un tema que nosotros nos hemos leído el tema, por una instalación de unas antenas, ¿qué quieren que les diga? Donde en principio él estaba hasta de vacaciones, pero como era alcalde era el máximo responsable. Ya ven, esto es como si alguien demanda al señor Sánchez porque se instalan mal las antenas en yo que sé dónde, dicen que es responsable del ministerio y de paso del presidente. Pero los estatutos, señores del PP, están para cumplirlos. Es uno de los problemas que tiene actualmente la clase política. Luego nos iremos a un dato interesante. En inversión extranjera, el cuarto trimestre del 2022, fíjese el detalle, tras el hachazo fiscal del gobierno, ha caído en España un 31%. Para que luego digan que las políticas no afectan ni a la inversión, ni al dinero, ni a los movimientos. Un 31% menos que en el 2021. Y luego vamos a hablar, para acabar, hoy no saldremos fuera de España, vamos a hablar de la respuesta en comunicación. Saben que nos encanta hablar de comunicación. La respuesta en comunicación que está efectuando el Barça hoy sobre el tema Negreira, donde ha demandado a 5 periodistas.
parece que hay evidencias muy grandes para que el Barça se dedique a contraatacar a 5 periodistas. Dicen que mañana va a ampliar a unos cuantos más. En un movimiento, cuanto menos en comunicación, extraño, porque parece que no tiene nada que ver el emisario con lo que se está ahora mismo investigando. Vamos, si les parece, como hemos dicho, a la moción de censura, porque realmente para nosotros, y sabemos que a veces explicamos historias que la gente, nuestros oyentes en todo caso, nos conocen, que explicamos historias que a la gente a veces les cuesta discernir. Y nosotros hemos dividido el parte de la moción de censura en 2 apartados. Una clara, que creemos que ha ganado la democracia. Y lo decimos rotundamente. Sabemos que hay mucha gente que no entiende. Hemos recibido mensajes durante todo el día, hoy aparte intensamente, muchos de satisfacción y algunos muy cabreados con la situación. Pero nosotros siempre hemos dicho lo mismo, que cuando la gente se cabrea mucho es porque le importan las cosas. Sabemos que esto es un discurso a veces complicado de entender. Y en este caso hemos notado que la gente se está empezando a dar cuenta de que la política es necesaria. Pero lo que no es necesario, y aquí viene el problema, es la organización por partidos que existe actualmente. Y hoy hemos visto en ese sentido, hoy y ayer, espectáculos lamentables que curiosamente ha denunciado un señor, el señor Tamames, al que hay que tener el máximo respeto, que luego ha dicho cosas que tienen más sentido y menos sentido, vamos a decirlo así, claro, como si nosotros hubiéramos hablado, hubiéramos dicho alguna chorrada seguramente y no pasa nada, porque no puedes condensar toda tu vida en prácticamente 12 horas y hay que reconocer la parte del aguante. Yo les aseguro que aguantar las jornadas de éxito al final unas 14 horas allí dentro, pues, ¿qué quieren que les diga? Es un poco agobiante. Y nosotros decimos que han perdido todos los partidos y vamos a intentar hacer una explicación de lo que no, para nosotros ha sido esta moción de censura. Es obvio que Vox ha perdido. Y aquí, miren, vamos a empezar ya directamente con Vox, porque creemos que hay que tener el respeto de que han sido los que han presentado la moción, pero hay que reconocer que han perdido. No sabemos si se llega a esa fase de algunos que dicen ridículo, que incluso hay pugnas internas dentro de Vox para ver quién asume la responsabilidad del ridículo. Han sacado, recordemos, 52 más 1, hablaremos de ese 1 más adelante. Pero no han conseguido no solo apoyo, sino que se han enfrascado en una dinámica cuanto menos complicada. No han acabado de encajar, digamos, la moción. Los tiempos, fíjense que la moción se estaba hablando de que podía ser eterna por el propio candidato, pues se ha hecho reducida, lo cual también hay que decirlo, hay que agradecerlo. Pero lo que es innegable, y aquí cuando a todo el mundo le gusta ponerse medallitas, hay que empezar a quitar medallitas. Lo que es innegable es que Vox ha perdido. Las cifras son espectaculares. 53 contra más de 200. Oiga, nos puede gustar más o menos, pero esos son los datos. Y en eso, ponerse medallitas, pues no tiene mucho sentido. ¿Que han conseguido acaparar un poco la atención? Bueno, se podría decir así. ¿Que han hecho la frase que ha dicho Ayuso de que han hecho sacar en hombros a los del PP, perdón, al señor Sánchez? Hombre, tampoco. Tampoco hay que ser tan exagerados. Pero en ningún momento han conseguido, sí que lo ha hecho, por cierto, el candidato Tamames en alguna frase, pero en esos momentos, digamos, puntuales, que son más de chascarrillo que otra cosa, tema que, por cierto, en este país siempre ha funcionado bien. Pero la realidad, y no vamos a negarlo, ni nadie puede negarlo, es que Vox ha fracasado. Digámoslo con rotundidad. Y la moción iba obviamente contra el Partido Socialista, bueno, iba contra el gobierno, perdón, pero vamos a dividirlo obviamente en 2. Y el Partido Socialista pues ha aprovechado para hacer su mitin. Vamos a decirlo claramente, ha aprovechado para hacer su mitin, ha aprovechado para facilitar a Yolanda Díaz, de la cual hablaremos, su lanzamiento de Sumar, sumándose, nunca mejor dicho, en esa gran coalición de izquierda que vamos meses diciendo aquí que se va a constatar las próximas fechas, y ha servido para ver personajes que decíamos antes de la señora Gámez, de toda Guardia Civil, pero podemos hablar también del señor Pachi López. Vamos a ser sinceros. Para quien no lo sepa, Pachi López, hijo único, si no nos equivocamos, su padre sindicalista y diputado en el Congreso ya en el 77,
afiliado al partido con 15, 16 años, con 0 estudios. Es como Puigdemont, tiene el COU, creemos, porque intentó hacer primero y lo echaron de la universidad como Iceta, vamos a decirlo así de claro, y que toda la vida ha mamado de la política. Ha demostrado hoy, cuando ha subido al atril, lo que demuestra habitualmente. Primero, una poca profesionalidad. Segundo, una incultura manifiesta, una falta de respeto y sobre todo la sensación a cualquiera que lo haya visto, sea del partido que sea, de cómo un impresentable como ese, hasta él ha dicho el señor Tamames que se le tenía que dar una pastillita que no le diera un infarto, puede estar representando a un partido con tantos millones de votos. No vale la historia, con todo el respeto, de que es un pobre desgraciado, que viene de yo que sé dónde, su padre, que era sindicalista, que no hay que negarlo, había sido diputado. O sea, una estirpe familiar es lo que funciona en el PSOE. Recuerdan aquello que hemos dicho 1000 veces de Cataluña, de la familia. Pues la del PSOE es igual, pero extendida por toda España. Y el PSOE se ha dedicado, él y obviamente el presidente Sánchez, a dar un meeting, como decía ayer el señor Tamames, a dar un tocho. Que hombre, que algún periodista que hemos escuchado en las últimas horas recordaba que los tiempos son ilimitados. Y obviamente que era normal que el presidente aprovechara los tiempos ilimitados para presentar su, llamémosle, programa, sus ideas, su trabajo, según considere él. Y si otros no lo hacían, bien por la edad del señor Tamames, bien por el poco conocimiento para poder explicar ciertas historias, era su puñetero problema. Y seamos claros, es cierto, el tiempo es ilimitado. Podían haber estado 20 años hablando. Pero es de recibo, y aquí es donde vamos, que una moción de censura que calificas como poco afortunada, etcétera, etcétera, le des tanta fuerza, aproveches para alargarla tanto. Algunos dirán, hombre, es el respeto institucional. O es que necesitaban, y aquí es donde vamos, organizar un mitin público sin candidato replicante, nos referimos al líder de la oposición, obviamente Feijóo, para poder conseguir más posiciones. Pues eso parece lo que ha sido para el PSOE el mitin. Obviamente no ha salido en hombros el señor Sánchez, que ha aprovechado, ya se ha ido a Bruselas para dormir allí. Recuerden que a Sánchez le gusta mucho dormir en Zaragoza y en Bruselas, aunque no tenga ninguna cosa que hacer. Quizá debería preguntarle a su mujer, ¿qué quieren que les diga? Nosotros saben que de estas cosas, como de otras, nunca sabemos nada. Nosotros... cosas de la vida, ¿qué podríamos decir alguno? Aquellos que, por cierto, que sean novatos escuchando el programa, que hoy a lo mejor hay más de uno, no se sorprendan que esta es la forma que tenemos de hacer el programa desde hace más de 2 años. Y como decíamos, y hoy ha sido también, obviamente, esta moción, la de, hemos dicho, la de los perdedores de Vox, la de los mítings del PSOE, que creemos que los tochos se ha confirmado como algo que es muy evidente que la gente rechaza, porque los tochos son preparados por asesores y nos demuestran la poca capacidad de respuesta de los líderes políticos, y eso ha quedado claro con el señor Sánchez y su WhatsApp en medio del atril. Y en Podemos, pues lo que ha confirmado es que empieza el desguace. Fíjense que llevamos semanas diciendo que Yolanda Díaz quería, vamos a decirlo así, sumarse al señor Sánchez para crear esa gran coalición. Le entró la duda con la fuerza que desarrolló Podemos, y explicamos una cosa hace unos días que algunos supongo recordarán. Explicamos que esa fuerza de Podemos, mediática, vamos a decirlo así, intensa por la actitud de Irene Montero, hablamos de la ley sí, de Belarra, por toda esa actitud, decíamos que seguramente no era reafirmada por la fuerza real en votantes, pero que hacía que Yolanda Díaz dudara en un momento u otro si, oiga, vamos a ir con Sánchez y Podemos va a crecer mucho y nos va a quitar el terreno, o me quedo con Podemos y lidero algo. Y está claro que alguna encuesta interna, de esas, ¿saben? Porque no lo sepa, saben que los partidos van haciendo continuamente encuestas bastante más verosímiles, obviamente, que las de Tezanos, se lo pueden imaginar. Las de Tezanos es un cachondeo, que ese señor debería estar en la cárcel desde hace tiempo, pero en fin. Pues
le dicen con claridad que el votante de Podemos se aleja a velocidades siderales de la línea de Montero y Belarra, a las que consideran, y perdón, porque vamos a utilizar una palabra, no íbamos a decir la palabra, pero una palabra literal, vamos a decirlo así, unas histéricas. Ahora saldrá el típico, ya está llamando histéricas, unas histéricas de la política. Porque si algo, por cierto, nos ha hecho traer el señor Tamames, que aquí sí que decimos una cosa, el perdedor ha sido Vox, Tamames no. Y por cierto, va a hacer un libro sobre todo esto, con el cual encima va a ganar dinero. Tonto el señor no es. Pues como decíamos, unas histéricas, lo que nos ha explicado el señor Tamames ha hecho ver a mucha gente la realidad de este país. Como gente, como ellas, también se refiere, por ejemplo, otro día a Miriam Nogueras, la de Junts per Cat, que prácticamente se rió en su cara. Como gente de un bajo nivel intelectual podía estar cobrando sueldos cuando en su puñetera vida han hecho nada. Obviamente, las ministras, que por cierto, como ha recordado hoy algún periodista, ha sido la mejor intervención de la moción de censura. Las dos ministras de Podemos no las han dejado hablar. Han sido humilladas. Y fíjense que en los pasillos Belarra ha cascado contra Sánchez con fuerza y Montero contra Yolanda. Porque se han dado cuenta de que Yolanda ha tomado una decisión y es ir en esa gran coalición con Sánchez. Y si ellas quieren ser el corderito degollado, que vaya allí para sumar los 4 votitos, que lo hagan. Pero si se quedan al margen, que seamos sinceros, esta gente con bajo nivel intelectual y poca autoestima acostumbra a reaccionar de forma violenta cuando alguien no les da la razón, y parece que siguen en eso el modelo, obviamente, del señor Pablo Iglesias, que ha largado hoy contra una antigua amiga por Twitter y le ha dicho de todo. Le ha dicho, suélteme el brazo, no sé qué. Estas historias que los de izquierda, muy machitos son todos. En fin, pues como decíamos, tienen claro que van a tirar la línea de Iglesias y cargar contra Yolanda Díaz, con lo cual, al barco hundido de Ciudadanos podríamos añadir en breve el barco hundido de Podemos. Y la rata, pero ay, perdón, que se nos ha ido la palabra, y la señora Yolanda Díaz habrá saltado a esa gran coalición de izquierda con ese eufemismo llamado sumar, al que Sánchez está satisfecho y al que Sánchez ha brindado su tiempo para que tuviera lanzamiento en esta moción de censura. Podemos se deshace, seguramente, y decimos con todo, y aquí sí que vamos a ser muy sinceros, con todo el respeto a mucha gente que se ilusionó votándoles la primera vez, pero con toda, no diremos la palabra rabia, que saben que aquí no nos gusta esa palabra, pero con toda la intensidad de que esta gentuza que han engañado, han mentido, han hecho que los violadores salgan a la calle, han conseguido un tren de vida que jamás hubieran tenido, se han aprovechado de la gente más humilde. Que todavía hay gente que les vota, está claro. Pero ¿saben quién se ha forrado más con Podemos? Obviamente la gente humilde ninguna. Pues la prensa, los prostituidos, las duquesas, ¿se acuerdan esas de Lugo? Toda esta gentuza de bajo nivel intelectual que les hacía no poder competir y que entraban con sus millones a montarse en el carro del dólar para ser protegidas del macho alfa. El macho alfa está enrabietado porque a esa que creó, a esa que parió, a Yolanda Díaz, ve que le clava un puñal en la espalda. Y hombre, Pablo, que ya sabes que te tenemos en este canal, hemos hablado, hace mucho que hablamos poco de ti, porque no eres interesante, vamos a ser sinceros. Hacías un puto podcast, ahora harás un puto programa de televisión que va a haber 3 y la madre, vamos a decirlo así, la madre de alguno de los trolls, me imaginamos, pero la realidad que no podemos negar es que esto es como fiarse de Sánchez, que sabes que cuando pueda te va a apuñalar, y sigue habiendo tontitos que lo creen. Pues Yolanda Díaz es el doble femenino de Sánchez, una trepa que apuñala al atardecer
y que no deja a nadie con vida. Y obviamente te ha visto la cara de tonto, no en vano te contrató de asesor hace tiempo, ya te vio la carita de tonto, se aprovechó de ti. Y tú, que pensabas que todo lo dominabas con la entrepierna y te has dado cuenta de que hay gente que curiosamente, lo hemos dicho más de una ocasión, no tiene un gran nivel intelectual, como la señora Sánchez, la señora Díaz, perdón, pero que te supera. Y eso debería preocuparte, Pablo. Porque fíjate, decimos con todo el respeto, y ahora voy a decir una frase que a muchos puede incluso cabrear a alguno hasta cerrar el programa. Porque puede ser una frase clasista. Pero es que, Pablo, tú te has tirado una cajera y te has tirado a todas aquellas que te rendían culto. No aspiras a nada. Y ese es tu problema. Te has creído que la cantidad era la calidad. Y has usado tu poco intelecto para creerte el más listo, el más guapo, el más follador también. Y ahora te viene alguien maduro, con poco nivel, vamos a decirlo, y te supera sin moverse ni mojarse el pelo. Y esa es la realidad que parece desconocer. Y el PP, obviamente, decimos, vamos a intentar seguir resumiendo, perder Vox, el PSOE de los mítines, el deshacerse de Podemos, el PP de la ausencia. Por mucho que lo haya intentado vender hoy la Cuca Gamarra, el PP de la ausencia. Abstenerse cuando ha puesto a parir al gobierno, pues, hombre, no, es que es una estrategia política para que no nos vean vinculados a Vox. Sí, claro, y cuando los necesiten, sí que estarán vinculados. Frase, por cierto, del PSOE, porque esto al final es la sensación de que los partidos juegan con manuales antiguos, donde da igual la ética y la coherencia, lo que importa es simplemente el quedar bien. Ciudadanos, pues siguiendo el camino que decíamos de Podemos, ellos más acelerados, muchos con ese discurso de ayer de Inés Arrimadas, que nosotros ni reproducimos, porque entendemos que cuando uno está en el descuento del partido no puede pretender, por mucho que marque un gol, recuperar un 6-0. O sea, si uno llega al minuto 90, está perdiendo 6-0 y trenza 3 jugadas y dices, coño, qué buenos que son, y pierde 6-1, hasta 6-2, le han dado una paliza. Hoy dimisiones en la ejecutiva de Ciudadanos, y Ciudadanos, nosotros insistimos, en muchos lugares no se van ni a presentar. Cada uno va a aspirar a lo suyo, y fíjense el detalle. Esta moción de censura es un antes y después para muchos partidos, algo que muchos no habían visto. Y esa es una realidad palpable. El resto de partidos, pues retratados la mayoría como fieles y serviles a sus amos. Triste, pero real. Miren, vamos a explicar una anécdota que nos ha explicado un pajarito. Esta no es de la bola de cristal. Fíjense, una de las cosas que se estaba hablando por redes, por ejemplo, es que iba a votar la señora Cayetana Álvarez de Toledo. Que muchos decían, no. Incluso nosotros hemos discutido con gente que decía, ignorantes obviamente, que ella había sido la que había votado como Vox. En fin, hay gente para todo en este mundo. No saben ni mirar una tele ni leer una noticia, porque ven que el señor Cambronera salió en todas las portadas de los diarios. Pero como decíamos, una anécdota para que vean cómo funciona esto de los grupos políticos. Ha habido mucha gente que decía, no, estamos dudando si hay 3 diputados que voten a favor de la moción. Obviamente uno pensaba en el señor Cambronero, que ahora explicaremos la intrahistoria, y 2, obviamente, los exdiputados de UPyN expulsados de UPyN. Eso sí, mantienen todos sus derechos, cosa que al señor Cambronero se los han quitado. Y afiliados, o no, pero bueno, participantes ya creo que sí que se han afiliado al Partido Popular en Navarra. Pues miren, la anécdota, para que vean cómo funciona el tema. Hoy han intervenido ellos dos en el debate contra debate, pues durante la sesión se les acercaba una persona y les enviaba mensajes para decirles, mensajes de voz, porque la gente es muy prudente y la gente, con todo respeto, debe ser medio sorda también, y entonces los mensajes se escuchan.
Y esos mensajes venían de Cayetana Álvarez de Toledo, que le daba las instrucciones al señor Adanero y al señor Sayas de qué tenían que decir en el debate. Fíjense a dónde cae la vergüenza en la clase política de este país. A que simplemente fichas para ser mensajero de otros. Nadie tiene personalidad. Y así el resto de partidos, los canarios, los de Asturias, etcétera, 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 etcétera. Cada uno con más ideas, menos ideas, pero al final nadie prácticamente, ni curiosamente esos grupos menores que puedes decir, hombre, pues pueden tener un poco de personalidad, han sido capaces de aportar nada positivo a la moción. Simplemente han jugado al juego de los partidos, al juego de dejar pasar esto, que total. Por cierto, mañana no tienen pleno, solo son 2 días que venimos a Madrid y ya luego descansamos. Y aquí entra esa intrahistoria que vamos a explicar, porque mucha gente está interesada, de ese voto del diputado Pablo Cambronero. Ha sido el único diputado que ha votado que sí. Nosotros vamos a explicar cómo ha transcurrido el día. Nosotros habíamos hablado, como saben, estamos con Pablo Cambronero en el Congreso, y habíamos hablado de qué tipo de voto hacer. Teníamos, en principio había 3 opciones, obviamente, votar que no, que lo habíamos descartado de principio, no creíamos que habría que votar que no era moción de censura a Sánchez, votar abstención o votar que sí. Y explicamos hace unos días, incluso en ese artículo donde explicamos lo que no nos dejaban hablar en el atril, explicamos que queríamos escuchar a todo el mundo. Y la reflexión que nos ha llegado, ya ha sido esta mañana que hemos comentado, yo venía en el tren y hemos estado comentando el tema, y al final la decisión que hemos tomado es que seguramente la políticamente más correcta, vamos a decirlo así, la que nos hubiera hecho pasar desapercibidos, la que hubiéramos tomado como grupo seguramente hubiera sido abstenernos. Era la más sencilla, no tenía ningún riesgo. Oiga, ¿alguien hubiera hablado hoy del señor Cambronero? No, habían hablado los 52 de Vox. Pero valoramos las intervenciones del señor Tamames, no por lo que dijo o dijera también, obviamente, sino por el concepto de ser un elemento que estuvo en ese momento de la transición. Y nosotros, recuerden, explicamos anoche en el programa que los políticos actuales, si hubieran sido los gerentes de la transición de aquel momento, estaríamos en guerra civil continuada en este país, porque son todos una banda de impresentables. Pero hubo gente, y aquí sumamos a todos, no tenemos ninguna manía. Suárez, Felipe, Carrillo, Fraga, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron políticos con peso. Y entre ellos, obviamente, había un señor que se llamaba Ramón Tamames. Y era gente que quería al país. Y era gente que buscaba, con sus ideas, obviamente, cierto respeto, que buscaba coherencia y que se preocupaba por los ciudadanos. El sistema obviamente degeneró a ser un sistema de partidos, donde lo importante era ser fiel, como todos estos que tenemos en el Congreso, y donde los ciudadanos ya no eran el centro de atención de los diputados. Y nosotros, tras esa reflexión, hemos visto en cierta manera ese espíritu, vamos a decirlo así, de la transición, y hemos visto que solo había un diputado que podía transmitir ese espíritu. El único que no dependía de una llamada para votar. Y sabíamos que votar que sí era una operación complicada, porque no tardarían, ya ha sido el redactor jefe, por ejemplo, del Huffington Post, o como polla se llame, perdón, un gilipollas, y lo digo porque he tenido yo con él la discusión, que a los 2 segundos ya ha dicho, ya están buscando estos unirse a Vox. Luego algún más, los trolls ya no contamos, de algún medio, porque no entienden esa prensa prostituida. Un diputado tiene el deber de votar en conciencia, no de votar lo que le dicen. Y Pablo Cambronero, con todo el riesgo que supone ese voto, ha votado que sí. Y ha sufrido ataques impresentables.
de gente que no cree en la democracia y gente que cree que todo depende de un grupo. Y obviamente, para entrar al Congreso hay que estar en un grupo, nadie lo va a negar, o en un partido, nadie lo va a negar. Pero como hemos dicho, el diputado Cambronero ha votado a lo largo de este año que estamos con él medidas a favor del PSOE, incluso en alguna. Ha sido el único que ha votado en contra de los 349 diputados. Porque vota tras estudiar las cosas y valorarlas. Y obviamente con sus ideas, más faltaría. Pero todos aquellos que crean que el hecho de votar, y lo decimos con claridad, al señor Tamames, significa aproximarse a Vox, se equivocan. Se equivocan rotundamente. Y hay que empezar a entender, tanto los de izquierda, los de derecha, los de donde quieran todos, que es un ejemplo de democracia que haya todavía, como si fuera el último mohicano en el Congreso, un diputado que sea capaz de decidir por sí mismo qué considera que es lo mejor o no para este país. Y obviamente el señor Cambronero y un servidor somos conscientes que no se puede dar un tocho en el Congreso. Somos conscientes que no se puede ir a perder una votación en el Congreso. Somos conscientes que no se puede ausentar un líder de la oposición. Somos conscientes que no puede servir el Congreso para lanzar una candidatura. Somos conscientes de la ira de Podemos. Somos conscientes del desahucio de Ciudadanos. Somos conscientes de las fidelidades vergonzantes de muchos partidos y partiditos que existen por el Congreso. Somos conscientes también de eso que se ha hablado, y dijo el señor Tamames, de la disparidad, de que haya partidos con más votos, como el caso de Ciudadanos, por citar un ejemplo, que tengan menos diputados que partidos con menos votos por ser de una autonomía o de una provincia. Y todo eso nos ha hecho reflexionar que, oiga, vamos a votar que sí. Y claro que no es un camino fácil. Pero ¿saben la diferencia? Hoy han votado 349 diputados. Técnicamente creo que eran 3 que no han asistido y ni han justificado el voto, que es la leche, eso ya. Y otro, el señor canario, ese que no sabemos qué hace en la vida, que sigue suspendido. O sea, 300, creo que eran 46 o 45. Ahora a lo mejor les estoy engañando por una cifra. Pero bueno, la cuestión. Seguramente hoy hay 2 personas que van a dormir bien. Una al señor Tamames y otra al señor Cambronero. Yo me incluiría también, pero obviamente yo no soy diputado, no se preocupen, no estoy en estos menesteres. Pero ellos 2 van a dormir bien. Y eso es algo que todos deberíamos reflexionar. ¿Por qué 345 diputados no van a dormir hoy a pierna suelta? Ya no hablamos de los que sean amigos del Tito Berni y se estén dedicando a otras cosas con putas y cocaína, que eso es otra historia. Pero hay que reflexionar sobre eso. Y por eso nosotros pensamos que al final hoy ha ganado la democracia, la moción de censura, ya ha perdido los partidos políticos. Y alguno dirá, hostia, ¿y cómo solucionamos esto? Y nosotros tenemos una respuesta fácil. Vamos a ser muy, muy divertidos ahora, ¿eh? ¿Qué cojones sabemos? El sistema está montado así. Pero hoy mucha gente ha visto que el problema quizás es el sistema. Y hay que trabajar, como ha trabajado este año el señor Cambronero. Recordemos, más de 1.200 preguntas, más que ningún diputado. Y él lo ha dicho cuando ha justificado el sí. Él no podía votar otra cosa porque él ha interrogado 1.200 veces al gobierno este año, con preguntas, por cierto, muchas de ciudadanos y oyentes. Y no podía fallar en ese momento. Quien quiera ver que eso es una aproximación a algún partido, obviamente hablamos de Vox, oiga, miren, yo también mañana, lo he dicho más de una vez, quiero que me den el premio Nobel, no sé, el de Economía quizá, me han dado más de un premio de Economía, pero el Nobel no me lo han dado nunca.
tampoco ha innovado nada en temas de economía. Y esa es la realidad que hay que decir. Y hay que explicar, porque creemos que hay días como hoy donde esas cosas deben saberse. Ya ha salido luego Ayuso diciendo que disparaba Vox, ha disparado, enhorabuena Vox, porque han hecho salir a Sánchez en hombros. Bueno, señora Isabel Díaz Ayuso, que usted tiene cosas muy brillantes, que usted consigue una cosa que pocos partidos consiguen, que es ilusionar a la gente. Pues a veces dice cosas que no tienen sentido. No sabemos si estaba Miguel Ángel Rodríguez detrás de esa frase o simplemente la ha hecho unilateralmente. Cosa que, oiga, que una de las cosas buenas, para que vean que damos y no damos, es que un líder debe equivocarse y asumirlo. Y no pasa nada. Pero nosotros, obviamente, lo queremos comentar. Y nos vamos. Seguimos con la Comunidad de Madrid y luego iremos al tema de la Guardia Civil rápidamente porque nos hemos alargado mucho y es un programa largo. Mónica García, que le podemos llamar la mentirosa, porque es lo más fácil. Bueno, le llaman la mema, ya lo saben. Recuerden cuando cobraba 2 sueldos, que técnicamente decía que no se había dado cuenta de que cobraba 2 sueldos. En fin, le tuvieron que retirar uno porque la señora no se da cuenta que está cobrando de baja mientras seguía cobrando su sueldo. Es una cosa bastante alucinante para una persona de un nivel intelectual, se sobreentiende en medio. Pero recuerden que en el tema del bono social dijo que no, que el bono social ya le habían dado automáticamente. Y hoy ha salido que aportó su DNI para cobrar el bono social, por el que pedía dimitir a otros políticos. Yo, la verdad, no entiendo. No nos vamos a poner la voz de Tamames porque solamente el pobre le daría un infarto si escuchara esto. No se entiende que esta persona siga en política ni un minuto más. Ha engañado. Y no hay peor cosa en política que engañar a tus votantes. Y esta señora ya está muy acostumbrada. Recuerden que nosotros descubrimos, entre comillas, que votó por correo para no salir donde iba a votar porque eran las zonas más ricas de Madrid. Y eso chocaba con el votante medio de su partido. Esta es la realidad de la clase política. Gente que engaña, recuerden el baile el otro día. En fin, son personajes absurdos. Y a veces hay que incumplir todos los estatutos incluidos, aunque uno pueda estar de acuerdo o no. Y nos referimos obviamente al tema del juicio que ha abierto hoy un juez al señor Albiol por un tema de las antenas, con todo respeto, una gilipollez. Pero bueno, en eso también nosotros entramos en que si el juez lo ha abierto, por algo será. Pero tiene un problema Albiol, que los estatutos del PP dicen que cualquier persona al que se le abre un juicio tiene que ser suspendido de militancia, con lo cual no podría ser candidato. Y genera un gran problema al PP en Badalona, donde aspiraban a ganar por mayoría absoluta y ser su única ciudad, con un líder conocido. Y está claro que deberán tomar una decisión. Bien, cesar a Albiol. Y ojo, vamos a hacer un bola de cristal rápido en Cataluña. Si el PP cesa a Albiol aún está a tiempo de presentar una candidatura sin el Partido Popular. Y les aseguramos que en Badalona ni Dios vota al Partido Popular, votan al señor Albiol. Ojo al movimiento, porque lo de Cataluña y el PP es como un desastre continuado y esto podría hacerlo todavía más entretenido. Y saltamos, si le parece, ya el tema de la división, que nos ha alargado mucho, de la directora de la Guardia Civil. En principio se había hablado de que se había sido un cese por el propio Sánchez. Como hemos dicho, dentro del cuerpo se la conoce como una marioneta, la enviaban a cenas, comidas, todas estas cosas para que no molestara, vamos a decirlo. La pobre ha salido con cara de afligida. ¿Qué quieren que les diga? Una incompetente con carnet y nada más, no ha aportado nada a la Guardia Civil, la peor gestora de la Guardia Civil en su historia, no tenía ni puñetera idea de dónde estaba, dice que es porque se ha imputado a su marido en los ERES. La realidad, que estamos delante del tema de mediador, que va a estallar, si no estalla, recordemos que han llamado, que esto es muy cachondo, al chocho volador, que no lo sepa, es el nombre con el que se conocía el amante del teniente general a declarar, y el chocho volador, perdón, pero es como le llaman, pues ya veremos todas las historias que explica. Está claro que esta señora ha dimitido porque tenía el agua al cuello. La Guardia Civil está muy implicada en este tema y recuerden una derivada que explicamos desde el primer momento en el tema mediador. El gobierno quería culpabilizar a la Guardia Civil y ahora mismo lo pone en el centro del escenario con esta dimisión. La sustituye la tal Mercedes González, que seas de Madrid, sabrán quién es, esa delegada del gobierno que dice que hay 100.000 y dice que había 1.000, en fin, y que permite manifestaciones de 4 cuando hay otras de
100.000 que no deja hacer. Y nosotros aquí solo decimos una cosa, que aparte que intenten, perdón, porque vamos a meternos en un tema que a veces a algunos puede parecer extraño, que intenten que sonría esta mujer, porque, hostia, tiene una cara mala hostia y no sé, y no parece muy atinada en sus comentarios. Pues decíamos que la van a aprobar, si no hay ninguna novedad, el martes en el Consejo de Ministros, y nosotros le damos saben que a veces nos gusta dar consejitos, un consejo al señor Bolaños, que sabemos que no nos escucha. Supongo tendría que ponerse en un taburete para escucharnos. Pero le damos un pequeño consejo al señor Bolaños. Llámela el fin de semana. Hágala venir. Llévesela a comer si quiere. No sé si está casado o si es celoso su mujer o yo qué sé qué. Pero o llámela al ministerio. Y dígale, mira, Mercedes, me llegan cosas que quiero que me expliques en tu currículum ese máster de Estados Unidos. Que fue preguntado a transparencia desde gente de este programa en el 2021. Miren lo que estamos diciendo. De esas iniciativas que hacíamos de preguntar a transparencia cosas, y que Transparencia exigió que se explicara ese máster. Extraño, que aparece en su currículum oficial. Entonces yo, si fuera señor Bolaños, le diría, mira, hay una ley, la ley de altos cargos, que implica que no se puede mentir en los currículos. Por cierto, la misma ley que se saltó la señora Yolanda Díaz, pero esa es otra historia. Y claro, la señora Mercedes González le dirá, hostia, es que técnicamente no es un máster, es un cursillo que hice, ¡ay, ay, yeah! Pues tienen un problema. Porque obviamente tendrán que volver a presentar con el nuevo cargo su nuevo currículum. Y claro, lo fácil es hacerlo de Yolanda Díaz. No, esto era de la antigua ley y esto no era un máster y no sé qué, esa paja que se hicieron brutal, que se inventaron. Y todos los medios prostituidos, empezando por alguno bien conocido, pues dijeron que sí, que eran bulos. Anda, a tomar por culo, perdón. Y entonces, claro, tendrá la señora que decir, no, pues no lo ponemos y ya está. Y claro, Bolaños que para eso al menos se ha sacado el número uno en todas las promociones que ha hecho, otra cosa no habrá hecho en la vida, pero el número uno se lo ha sacado, sabe perfectamente que si modifica el currículum de la señora de un alto cargo que tenía a otro, documentos oficiales, estamos infringiendo una cosa importante. Es decir, estamos diciendo que se mintió hace unos meses. Claro, si hubiera una oposición, no la de Casado, recuerden, salvar al soldado Casado, no la de Feijóo, los canapés suecos, un poco responsable, esperaría al martes al nombramiento, al miércoles a que saliera publicado y seguramente en unos días a la declaración de bienes y al currículum oficial de la señora directora de la Guardia Civil. Y en ese momento, pues preguntarían en el Congreso, con más fuerza que un solo diputado, obviamente, y exigirían la dimisión por mentirosa de la nueva directora de la Guardia Civil. Y claro, Bolaños, sabemos que es una cosa menor, pero claro, ¿quién cojones iba a decir que el señor Pablo Cambronero iba a salir hoy en todas las portadas de los diarios? Bueno, ¿quién iba a decir que nos iban a encerrar por la pandemia? Ay, yo sinceramente lo comenté el otro día, lo del caso de mediador, que decía que no le veía solución si me hubieran puesto a gestionar ese tema, por lo que sé, obviamente, no por lo que ha salido, seamos sinceros, y el equipo de comunicación del PSOE de momento lo arregla bien. Con lo cual, a lo mejor, oiga, a lo mejor resulta que piensan algo, nosotros les hemos dado las pistas. Bueno, nosotros hacemos como tamames. Les damos un discurso, pero luego lo cambiamos, para que caigan como tontitos en la trampa. Sí, el máster. Campeones, mírense el máster y céntrense en el máster, que ya verán qué divertido se pone el tema. Y mientras, para que vean que las decisiones políticas no siempre son beneficiosas, nada, cuarto trimestre del 2022 ya quedó un 31% la inversión extranjera tras los hachazos fiscales en comparación con el 2021. Luego dirán algunos, no, que todas las políticas son iguales y que da igual quién gobierne. No. 31% hacia abajo la inversión extranjera en España. Lo mismo, por cierto, que pasó desde la llegada de Ada Colau en otras cifras, obviamente en el caso de Barcelona. Ya acabamos. Política de comunicación, lo hemos dicho 20 veces, las políticas de comunicación es lo que nosotros pensamos más interesante en temas complicados y a nosotros nos gusta y nos ha gustado siempre. Bueno, cada uno tiene su currículum en la vida. Gestionar lo que nosotros denominamos con humor situaciones de mierda, perdón, porque
son las situaciones que, hombre, no diremos que disfrutemos porque son un dolor de cabeza, pero son situaciones complicadas donde hay que intentar ajustar mucho. A nosotros nos gusta, por ejemplo, mucho estar, ya lo habrán entendido, que el diputado Cambronero, porque es una situación complicada. Un diputado aislado, un diputado al que se le hace moving directamente por otros grupos, fuera de todo circulación, al que nadie, lo hemos comentado hoy en redes, le llamaban de todo: tránsfuga, traidor, miserable, muerto de hambre, que ha hecho un recorrido brutal. Y ojo, y vamos a hacer una cosa para aquellos que sean así ajenos. Lo ha hecho él. Lo ha hecho él con su esfuerzo y con su afán de superación diario. Y eso no se lo quita nadie. Con lo cual, en esas situaciones, hombre, siempre intentamos buscar soluciones, apoyar, lo que sea. Y claro, nos encontramos el Barça, el tema del señor Negreira. Se ha filtrado ya todo el sumario y al Barça se le ocurre pues demandar a 5 periodistas hoy. Se ve que mañana o en unas horas va a demandar a 5 más o 6 más. Y dices, vamos a ver, tú te lees el sumario y el Barça tiene un problemón. Y hay que eliminar a los mensajeros. No parece la política de comunicación más acertada, vamos a decirlo así de claro. Y aquí entramos en esa dinámica que a nosotros nos encanta, que es que hay gente que gestiona decentemente las victorias, que gestiona las situaciones normales decentemente. Recuerden nuestra frase muchas veces repetida: Sánchez sin pandemia estaría 20 años de presidente de España, sobre todo con el Partido Popular actual. El de Feijóo, nos referimos, y el de Casado. Con lo cual, cuando se ve un líder de verdad es cuando hay problemas. ¿Saben cuándo se ve un político de verdad? Cuando sale de debajo del suelo embarrado, se levanta y consigue lo que otros no hacen, con infinidad de recursos. Y el caso del Barça, pues nos parece extraño, vamos a decirlo así, que la comunicación se dedique a disparar ahora a los periodistas, cuando está claro que el problema lo tienen ellos. Algunos ya dicen que está cada vez más cerca ver un Barça en segunda división, y miren que va a ganar la Liga fácil. Y obviamente lo que sí nosotros podemos avanzar desde aquí, y aquí sí que es una puñetera bola de cristal que nos lo dice, y cada uno entienda lo que le dé la gana, el Barça no jugará el año que viene la Champions. Y eso sí que parece cada vez más claro. Lo de la segunda veremos lo que tarda o no tarda. Lo de la Champions parece que la UEFA no va a consentir que el Barça quede impune ni un mes más. Nos vamos a emplazar mañana tras este día intensísimo. Mañana, recordemos, como hemos dicho, es curiosísimo. Nos hemos enterado hoy también, a veces no nos enteramos de nada. No hay pleno del Congreso, según parece, con 2 días ya han descansado, ya se han cansado todos. Algunos han trabajado muchos, otros se han tocado los huevos todos los días. En fin, al menos miren, a Caetana le han encontrado nuevo trabajo, hacer de paloma mensajera de la paz, en fin, cosas que pasan en la vida. En todo caso, nos vamos a emplazar a mañana. Saben que tienen el Patreon, canal Transferencia, todas estas cosas, que hoy nos hemos alargado mucho, ahora nos vamos a alargar más, casi nos vamos 1 hora. Parecen otros tiempos esto ya. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.